¿Te ha pasado que escuchas una canción y de inmediato viajas a otro momento, aunque nunca lo viviste? ¿Has escuchado alguna vez la frase que dice, todo tiempo pasado fue mejor? Esto es Divulgafest, un proyecto de divulgación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Hoy hablaremos de la serie alemana Dark y cómo utiliza la música y la imagen para despertarnos recuerdos de momentos en los que tal vez no estuvimos y cómo esto es un elemento para comunicar la nostalgia. Esta investigación de comunicación fue llevada a cabo por los docentes María Catalina Cruz y el docente Carlos Andrés Arango, y ellos nos demuestran la ciencia que hay detrás de esta frase tan conocida. Y nos lo respalda con datos y con una metodología de investigación muy interesante. La clave, la música, la imagen y esta serie que tanto amamos. Según Svetlana Boy, la nostalgia es un sentimiento de pérdida y desplazamiento, pero también un romance con nuestra propia fantasía. En otras palabras, no siempre extrañamos el pasado real, sino la versión que inventa nuestra memoria. Estamos el día de hoy con Carlos Andrés Arango, doctor en filosofía y uno de los investigadores de este artículo. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Sara y compañeros, por la invitación. Bueno, profe, ustedes hicieron una investigación alrededor de la serie Dark. De hecho, en un momento cuando el boom sobre los 80 estaba pues en su pico más alto, nos gustaría saber qué fue específicamente eso de la serie que les dijo, aquí hay algo más, sino un elemento comunicativo que queremos investigar. Sí, es que hay un momento en que empiezan a salir un montón de series de producción reciente que están hablando del pasado. Fuera del ámbito de las plataformas, en la música, en la moda, empieza de manera mucho más intensa a desaparecer el futuro, incluso como un cierto temor por el futuro, y empieza con una tendencia de romantización del pasado. Y eso me llamó profundamente la atención. Estudiar la nostalgia en series como Dark no es solo para fans de ciencia ficción, nos ayuda a entender cómo la industria cultural usa nuestros recuerdos e incluso recuerdos inventados para conectar emocionalmente con nosotros y hacernos sentir parte de historias universales. Pero entonces, ¿cómo lo investigaron? Con la ayuda de un método de recolección de datos y análisis mixto, se contaron cuántos planos tenían música y cuántos de ellos eran diegéticos y cuántos eran extradigéticos, solo para el espectador. Después interpretaron esa música y cómo se conecta con los elementos visuales de la serie. De hecho, Dark es una de las series, hay más de otros artículos que ya vienen en camino y es la misma pregunta, es ¿por qué estamos tan enamorados del pasado? Entonces, de por sí, con toda esta cantidad de elementos que nos encontramos, es muy difícil analizar una producción audiovisual. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de elaborar la herramienta para recolectar los datos cuantitativos, pero también ya luego convertir estos datos en una información congruente con la comunicación? Teníamos una premisa y es evidente que hay esta tendencia a devolverse, a narrar mirando hacia el pasado. Nombre general, nostalgia, pero algunos autores lo refieren como retrotopía o como retromanía. Ok, ¿cómo se produce ese sentimiento de que el pasado estaba mejor? Entonces hay una serie de resortes o de activadores. Nosotros elegimos de esos resortes la música, porque la premisa es que la música es uno de los activadores más fuertes de la nostalgia. Armamos un instrumento que nos permitía recoger la temporalidad de la música, porque con el año de producción íbamos a tener una métrica muy precisa de si es que las canciones del pasado suenan al pasado únicamente o también hay canciones del presente que evocan el pasado. Y entonces, ¿con qué se encontraron nuestros investigadores? El resultado es fascinante. No hay relación directa entre el tiempo narrativo y la época de producción musical. Se simula un pasado desde el presente. Más del 50% de las canciones que parecen de los 80 en realidad fueron producidas en el siglo XXI. Es como si Netflix hubiera usado una máquina del tiempo musical para convencernos de que así sonaba la época y apelar a las emociones de un pasado al que no pertenecemos y que en realidad no existió como en lo presente. Y es importante destacar que el género New Romantic lidera con bandas que marcaron los 80s como Tears for Fears or Dead or Alive. Entonces nos damos cuenta con las conclusiones que de hecho la música no es solamente un recurso estético, sino es todo un mediador para crear como una percepción del pasado. ¿Qué significa esto para nosotros como espectadores? Es un poco
Hay muchas preguntas para nosotros como gente que vive en el presente. Este asunto de revivir el pasado y romantizar el pasado, sobre estetizar el pasado, hace que no nos estemos ocupando del presente y le estemos huyendo al futuro. Cuando uno mira producciones de otras épocas, el futuro da sustico, pero la gente lo está narrando. Se está atreviendo a pensar qué puede pasar en el futuro. Y a diferencia del futuro, el pasado se puede moldear, porque el pasado ya pasó. Sí. Entonces se puede romantizar, se puede idealizar porque ya no ofrece peligros. Y entonces como espectadores y como personas que pensamos en la comunicación, hay ahí preguntas de fondo. Fue muy gratificante analizar la investigación en compañía con el investigador Carlos Artés Arango. Esperamos que hayan podido enterarse un poco acerca de la investigación más interesante acerca de la nostalgia. Si les interesa saber más sobre esa investigación, la pueden encontrar en el FIBUR de la Universidad de Medellín. Hasta luego.